Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a seguir hablando de lo que le preocupa a muchas personas. Un Puerto Rico sin puertorriqueños. Pero le vamos a dar el enfoque que siempre yo le doy en el Beto Podcast. El tema de la familia. El tema de que si no nacen puertorriqueños, obviamente va a haber un Puerto Rico sin puertorriqueños. Eso es garantizado. ¿Tú quieres garantizar que no haya puertorriqueños en el futuro? Pues que no nazcan, porque es la única forma que llegan puertorriqueños al futuro. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, agradecido siempre por todo el apoyo. Estoy hablando aquí de un post que hizo Molusco esta semana en su página de Molusco News en Instagram, que dice baja preocupante en nacimientos. Y el post le pone la nota: Puerto Rico registró unos 17.300 nacimientos en el 2024, siendo la cantidad más baja en 136 años, que eso fue en el 1888, reveló la demógrafa Judith Rodríguez en Más Allá del Dato, un podcast de Raúl Figueroa. Les recomiendo que lo escuchen, amigo del podcast aquí del Beto Podcast. Saludos, Raúl, quien ha venido advirtiendo que la situación demográfica en Puerto Rico es preocupante. Desde el 2016 el crecimiento natural de la población ha sido negativo. Significa que se mueren más personas de las que nacen. Lo que significa que Puerto Rico lleva los últimos 9 años registrando más muertes que nacimientos. Exacto, lo que acabo de decir. Para que tengan un número de referencia, en el año 2000 en Puerto Rico hubo 60.000 nacimientos. 24 años después, ese número colapsó a un tercio, a 17.000, ponle 20.000 para redondear, de 60 a 20.000. Eso es un colapso demográfico. Pero pues, yo creo que como aquí queremos un Puerto Rico con puertorriqueños, pues, y eso es lo más importante, ¿verdad? Nos están haciendo canciones y álbumes y músicas y bailecitos y videos que se van virales y están haciendo reportajes, tatuajes de Puerto Rico con puertorriqueños, del sapo concho, de todo esto. Ah, bueno, pues sí, yo pensaría que alguien escucha esto, lee esto y dice, bueno, pues yo voy a poner de mi parte, porque si lo más importante para mí es un Puerto Rico con puertorriqueños, pues yo voy a hacer mis sacrificios para entonces aportar a lo que yo creo que es más importante. Porque eso es lo que significa que algo sea lo más importante. Que yo estoy dispuesto a hacer sacrificios. Y mientras más importante, mayores los sacrificios que estoy dispuesto a hacer. O sea, que ustedes hablan tanto Puerto Rico con puertorriqueños, yo esperaría que, dale, vamos a sacrificarnos. Y eso como que no conecta bien con los comentarios que yo leí aquí del post de Molusco. Aquí dice una persona, mejor me quedo con mi perrito, con el sapo concho. Ahí hablando, oye, ¿dónde se fueron los puertorriqueños? Hablando con el perro. ¿Dónde se habrán ido los puertorriqueños? Mejore la calidad de vida de los que ya están antes de pedir que las mujeres se pongan a parir. Sobrevivir no es vivir, porque Puerto Rico es el Congo y es supervivencia. Y esto no es solamente a las mujeres, esto a toda la juventud. It takes two to tango. He escuchado tanto de hombres jóvenes como de mujeres jóvenes que no desean o que sí desean y no consiguen pareja. La docena de huevos cuesta la mitad de una hora de trabajo y tú me estás pidiendo ¿qué? ¿Qué? Tú me estás pidiendo que me sacrifique. Por eso que yo dije que era lo más importante. ¿Cómo va a ser? No, next, skip. ¿Quién carajo quiere seguir pariendo? Sin economía no hay crecimiento familiar. Sin crecimiento familiar no hay economía también, pero ok. Papi, no estamos para tener bebé. No está fácil, mijo. Uno es más que suficiente. Con lo preocupante que está todo en este mundo, con la falta de médicos especialistas que hay aquí. ¿Quién quiere traer más niños? ¿Y quién va a ser los médicos especialistas del futuro? El sapo concho imaginario. No hay hogares, los empleos no tienen beneficios, las ayudas del gobierno no son para todo el mundo, las escuelas están cerrando, incluso los pisos enteros de maternidad cerrando en los hospitales. Es que para ir ahora mismo es un atrevimiento, no se puede ni comprar casa. Hacho, es que las cosas están malas, la real, no puedo comprar una casa, voy a tener un hijo. Preocupante sobrevivir en Puerto Rico, la mitad de la población no puede ni mantenerse solo. Un Puerto Rico con puertorriqueños es lo más importante y la juventud de hoy en día está viviendo los tiempos más difíciles en la historia de la humanidad. Suena como de la historia de la humanidad. Hablen con sus abuelos, hablen con personas mayores y que les cuenten cómo eran los tiempos de antes, cuando se tomaban estas decisiones. Ser papá siempre ha sido un sacrificio, siempre es difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil. Y hay cosas que son difíciles y hay sacrificios que tienen que hacer financieros. O sea, no estoy diciendo que esas cosas que están diciendo son falsas. Estoy diciendo que parece tener mucho miedo a
a enfrentarse a las realidades de la vida. Y por eso digo, hablen con sus abuelos, porque los tiempos de antes sí que era bien difícil. Yo siempre doy estos ejemplos. En el 1950, en el censo, lo que hace el gobierno para saber cuánta gente vive y va a ver dónde viven, cómo viven, más o menos, se hacen unas preguntas. Son preguntas que son relevantes, que no sabemos la respuesta. Tú no le preguntarías algo que es obvio. Tú preguntas cosas que tú quisieras saber porque no sabes cómo están las cosas, más o menos. En el 1950, mi papá tendría 1 año naciendo por esa época. Mi mamá nació en el 1952. O sea, estoy hablando de mis papás, no estoy hablando del cavernícola Arroyo. En el censo le preguntaban si tenían electricidad en las casas. No le preguntaban cuántas veces se iba la luz. Le preguntaban, ¿tienen electricidad en las casas? Muchas casas en las áreas rurales de Puerto Rico aún no tenían electricidad. En 1980, mi hermano ya había nacido. En el 1980 aún preguntaban si tenían inodoro adentro de la casa y si tenían agua caliente. En el 1980. Y tú me estás diciendo a mí que ahora es más difícil. Ahora hay otros tipos de dificultades. No lo voy a minimizar. Es difícil, pero no es más difícil. No es más difícil. No hay forma que sea más difícil. Escucha estos cuentos de antes para que entiendas de que ustedes sí pudiesen hacerlo. Es un tema de prioridades. Están decidiendo no hacerlo y están en todo su derecho. Yo creo que es un error, pero están en todo su derecho. Jamás pasaría una ley que fuese obligado ni nada por el estilo. Cada cual está en su derecho. Lo que sí no pueden hacer es estar llorando todo el tiempo de que va a haber un Puerto Rico sin puertorriqueños y ustedes estar dispuestos a sacrificar cero para construir eso que ustedes dicen que es lo más importante, para que haya un Puerto Rico con puertorriqueños. Eso no funciona así. O sea, ustedes quieren algo y dicen que es bien importante, pues sí, hay que sacrificar cosas que hoy consideran divertidas o que les gustan, o hasta que les consideran importante hoy, tienen que sacrificarla para hacer aquello que es más importante. Porque si no lo hacen, lo que demuestran que es lo que están es hablando y hablando y hablando una narrativa que en verdad no se la creen, porque no viven acorde a ella. Solamente lo usan para ser populares en las redes sociales, para estar de moda, la cultura popular, los conciertos, la bobería. Fine. Entonces no se lo creen y no pretendan que los cogemos en serio. Porque si es en serio que queremos un Puerto Rico con puertorriqueños, este es el primer problema que se tiene que atender. Y requiere sacrificio de todo el mundo, incluyendo principalmente de esos potenciales futuros padres y madres. Y entonces, pensando todo eso, salió ayer, me enviaron este clip de una conversación en La Guerrilla, en el programa de radio de Playmaker, sobre este mismo tema. Vamos a escuchar qué dicen. Mentira, porque el mundo en el que tú vives es al que tú le presentes a tus hijos. Yo he criado a mis hijos. Yo nunca en la vida voy a decir, es que tener un hijo hoy día es bien complicado. Ha sido complicado para todas las décadas. Toda la vida ha sido Que eso es lo que estábamos hablando ahora. complicado. Para mí, lo puedes ver como un riesgo, como un suicidio financiero. Pero el amor, o sea, cuando tú vas a tomar la decisión de tener un hijo, el riesgo siempre está. El miedo siempre está. La situación perfecta para tener hijos no va a existir. Para mí, siempre que lo tengas, es un acto de amor. Yo no le compro a esta generación que me diga, es que los tiempos son bien difíciles. No es que se me va a hacer bien difícil, no. Yo no lo compro. Yo no compro eso. Pero, Play, ese es de la premisa de papá responsable. Bueno, si vamos a hablar de premisas irresponsables, entonces pudiera ser un suicidio financiero para todos los que son irresponsables. Tenemos que partir de la premisa de seres de la media, que son responsables, que están esforzándose. Los hijos siempre son un sacrificio. Siempre es difícil. Es que por eso es que yo digo que para mí el amor es el punto de partida. No significa que no hay, no significa que no hubo, que no va a haber, que tú no lo haces porque tú los quieres. No. Claro, caramba, o sea, los tienes que querer porque está heavy. Pero sigue siendo, mi opinión, un suicidio financiero. Un posible suicidio financiero. Pero es que eso va a ser todas las decisiones que tú tomes en tu vida. Pueden ser un suicidio financiero. Va a depender Comprar de un ti. carro puede ser un suicidio financiero. Sí, claro, Comprar una casa. Montar tu propio negocio. Es un suicidio financiero. Pero tú sabes por qué lo haces. Yo te voy a decir por qué. Cuéntame. Porque tu negocio tú lo declaras a quiebra y lo entregas y se acabó. El hijo no puedes. Es una responsabilidad eterna. Sí, es un compromiso para toda la vida. Y es la diferencia de las mascotas. Lo hemos mencionado también en otros episodios. Mira, la vida es difícil. Y la vida va a venir, ella le llama, ¿verdad?, una catástrofe financiera, un suicidio financiero. Momentos difíciles van a haber en la vida. La tormenta viene. Tú puedes escoger
no quiero enfrentarme a esta responsabilidad de ser padre, pero es casi como si le tienes miedo a asumir ¿verdad? Ciertos estilos de vida, ciertas aventuras, le tienes miedo y estás buscando lo que es menos riesgoso. La tormenta va a venir como quiera. La pregunta es si tú construiste cosas que te dan propósito y que te anclan para poder enfrentarte a la tormenta que viene eventualmente. O sea que tú, al ser padre, tú estás escogiendo otro tipo de tormenta. ¿Verdad? Unos sacrificios financieros, una vulnerabilidad donde, mano, casi mi felicidad depende del bienestar de mis hijos. Y si le pasa algo, pues yo estoy bien expuesto. O sea, hay cosas que vienen acompañadas de eso, pero también trae consigo una transformación en la vida de uno y te da una vida con propósito. Si a mí me dijeran, mira, tú tienes que hacer ciertos sacrificios financieros y en cambio vas a tener una vida con propósito que le va a dar sentido a la vida, que cuando tú tengas preguntas existenciales tendrás las respuestas alrededor tuyo, tendrás esos abrazos y esas miradas alrededor tuyo. Mano, a mí me parece un intercambio que vale la pena todas las veces, siempre y cuando se pueda. Entiendo que hay situaciones que no se puede, pero cuando uno puede o cuando uno dice, mira, en verdad yo puedo sacrificar 1, 2 y 3 para construir esto que me da propósito, yo creo que tiene sentido. Y sí, algo que quiero tocar, ¿verdad? Porque está usando la palabra suicidio, obviamente una palabra muy fuerte. Yo no creo que es suicidio, porque suicidio implica que hiciste algo, ¿verdad? Sacrificaste algo, terminaste tu vida, pero no construiste nada positivo. Y yo creo que hay algo de sacrificio, obviamente, pero atrás, después del sacrificio hay algo positivo. O sea, que yo no usaría la palabra suicidio, pero sí cuando tú te conviertes padre, igual que cuando te conviertes empresario o esposo o esposa, o cualquier cosa, cualquier transformación requiere que se mueran cosas que son tuyas ahora, que sacrifiques cosas. Eso es lo que significa sacrificar, que dejes a un lado cosas que quizás tú tenías ataduras a ellas. Pero tienes que pensar lo que hay al otro lado. No puedes pensar que es la misma persona la que está al otro lado. No puedes pensar que es la misma persona en términos de disciplina, de enfoque, de prioridades, de propósito, de energía, de creatividad. Todo eso también se va transformando. Y es un sacrificio que vale la pena. Entonces también quiero tocar este ángulo de la estrategia del cálculo financiero. Porque a mí me parece que es una estrategia con poca sabiduría. Porque es una estrategia que depende, para que funcione, esta estrategia de que no voy a tener hijos para ahorrar dinero, para después, ¿verdad?, poder disfrutármelos ahora, pero no es para disfrutártelo necesariamente ahora, porque si no eso fuese lo mismo que gastarlo con el hijo, lo gastas en una cosa que es menos, ¿verdad?, que te llena menos que el hijo. O sea que donde quizás pudiese tener un argumento es, no gasto el dinero del hijo y lo ahorro y lo invierto para tenerlo ya cuando me retire o me voy a viajar o lo que sea, más hacia futuro. Esa estrategia solamente funciona si pocas personas la siguen. Es una estrategia parasítica. Depende de que pocas personas la hagan, porque si la mayoría de las personas la hacen, hay un colapso poblacional. Con colapso poblacional hay colapso de sociedad y hay colapso de economía. ¿Y por qué digo eso? Porque si la mayoría de las personas deciden no tener hijos y hay pocos hijos, y es lo que estamos viendo, hay pocos niños a futuro, cuando tú seas mayor y tú tengas todo ese ahorro, todo ese dinero que acumulaste, que no quisiste sacrificar, todo ese dinero que lo tienes, solamente es valioso si hay productos y servicios que comprar a una escala grande. Porque si no, si hay poca productividad y si hay pocas personas, habrá poca productividad. Ese dinero vale poco, vale menos, porque los productos van a ser bien caros. Piénsalo de esta manera. En 1950 había 8 personas en edad productiva en Puerto Rico por cada persona mayor a 65 años. O sea, que piensa que había 8 personas produciendo para mantener a una persona mayor que consume pero no produce, o no produce, ¿verdad?, como producía cuando era joven. En 1950 eran 8. En el 2024 eran 3. Son 3. 3 jóvenes manteniendo a una persona mayor. 8 antes, ahora 3. Como seguimos la tendencia, en el 2050 va a ser 1. Cada joven tiene que mantener a una persona mayor. Ahora tú piensas que tú eres la persona mayor y tú tienes todos esos ahorros, todo ese dinero que acumulaste porque no tuviste que gastarlo en tus niños, en los niños que no tuviste, etcétera, etcétera. Ese dinero no va a valer mucho porque hay poca productividad en la economía. ¿Cuántos doctores vas a comprar? Bien pocos. No va a haber doctores. Va a haber bien pocos doctores. No va a haber obreros. O sea que la vivienda va a ser cara.
No va a haber choferes que guíen los camiones de distribución. No va a haber materiales porque no hay gente que trabaja. No hay personas produciendo. O sea que tu dinero va a poder comprar pocas cosas. Lo que ahorraste lo pierdes en casi inflación, en el aumento de precios por la escasez, en la escasez que se produce al no haber suficientes personas. Es un colapso de la economía. Y por eso yo digo que es una estrategia parasítica. Depende de que pocas personas lo hagan. Y esas pocas personas lo que están haciendo es lo que se llama en economía en inglés free riding, cogiendo pon, ¿verdad? Un almuerzo gratis. Están beneficiándose de que otras personas tuvieron que hacer los sacrificios y entonces ellos se benefician porque hay suficientes, ¿verdad? Hay suficientes personas. Pero si la mayoría de las personas lo hacen, la estrategia colapsa la sociedad y la economía. Y eso es lo que yo he escuchado de muchas personas que dicen, Beto, yo compro tu argumento de que hay que tener hijos, pero que lo tengan otros no lo voy a tener yo. Bueno, está bien, pues si la mayoría de las personas piensan así, va a colapsar. O sea, y eso es lo que estoy tratando de explicar. No tiene sentido ni siquiera la estrategia financiera, a menos que estés cómodo y cómoda de decir, bueno, sí es parasítica, yo quiero que los otros se sacrifiquen y yo me aprovecho de eso. Ok, está bien. ¿Verdad? Y eso poniendo a un lado las circunstancias personales que suceden mucho y es triste, de gente que hubiese querido y no tuvo, todo eso, no estoy diciendo eso. Pero en general, como cultura, a lo que debemos apuntar, lo que debemos definir como ideal, lo que debemos definir como bueno, es construir familia. Porque sin familia no hay personas. Y sin personas no hay sociedad, no hay economía, no hay amigos, no hay fiestas, no hay nada. No hay festivales, no hay nadie para ir al Museo de Reggaetón de Jay Fonseca. No hay nada. Necesitamos personas. Y más allá del argumento de lo económico, es porque yo creo que espiritualmente o en términos de sentido de vida, te ancla tu vida y le da propósito. Y esa es la razón principal por la cual yo diría que las personas lo deben hacer. Pero más allá de eso, hay unas consecuencias que se tendrán que vivir si muchas personas deciden no hacerlo como se están viviendo hoy en día. Hoy en día ya no hay tantos jóvenes y habrá menos en el futuro y eso tendrá sus consecuencias. Y creo que son decisiones muy cortoplacistas, donde se prioriza el corto plazo y se sacrifica el largo plazo, sin reconocer que en el largo plazo vas a pasar la mayoría del tiempo. O sea, la mayoría del tiempo que a ti te queda está en el largo plazo, no está en el corto plazo. Y yo creo que nosotros los seres humanos sobrevaloramos el placer o el beneficio que vamos a recibir de algo en el corto plazo. Como por ejemplo, uno escucha, yo tengo que ir al concierto de Bad Bunny porque si no se me acaba la vida. Como que no, vas a ir y la vas a pasar bien y 2 días después se te va a olvidar o whatever y vas a estar pensando en lo próximo. O sea, estás sobrevalorando el corto plazo y subvaloramos, no le damos suficiente importancia a las cosas del largo plazo. Por eso si tú te fijas, todos los códigos éticos y morales y toda la presión que uno siente también de los adultos, o antes, bueno, los adultos de hoy en día no, pero los abuelos y los papás, es básicamente decir, valora el largo plazo más que el corto plazo. Eso es casi lo que significa ser sabio. Eso es lo que es sabiduría. Hoy en día, como hemos tirado por la ventana todas estas instituciones, todas estas conversaciones, todas estas reglas, nadie quiere que hay reglas, no hay que imponer, no hay nada que decir nada, no hay que hablar de estas cosas. Básicamente lo que hicimos fue que ahora todo el mundo está resolviendo para el corto plazo, porque no tienen la presión, porque lo natural, el instinto es resolver el corto plazo, no estar pensando a largo plazo. Tú necesitabas estas instituciones, necesitabas estos códigos éticos, estos códigos morales, estas reglas que te forzaban o te inspiraban o te endosaban, te promovían resolver para el largo plazo. Al sacar esa fuerza, todo es el corto plazo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Y no solo lo vemos en términos de construir familia, se ve un montón de otras decisiones, de trabajo, de estudios, etcétera, etcétera. So que creo que es el tema más importante en nuestras sociedades, no solo es en Puerto Rico, está sucediendo en todos lados. Y tenemos que, seguir creando la conversación para poder resolverlo. Porque si tú verdaderamente quieres un Puerto Rico con puertorriqueños, tienen que nacer puertorriqueños. Eso es como que yo creo que eso es lógica 101 básica de kindergarten. Si a usted le gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.